se ilustren. Padre, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos guíes a toda verdad. Vamos a estar hablando de tu persona. Y yo declaro que tengo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Ok. Vamos rapidito a buscar en 1 Corintios, capítulo 12. En esta noche yo pretendí empezar a hablar sobre los dones del Espíritu Santo y hacer una definición de cada uno, pero como preámbulo, antes de entrar en eso, quiero hablar ciertas cosas de mucha importancia en cuanto a los dones del Espíritu. ¿Estamos ahí? Ok. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales o de las cosas, como dice en el griego, de las cosas espirituales. El apóstol Pablo quiere que nosotros no seamos ignorantes. Amén. Dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como os llevaban a los ídolos que? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. ¿Eso es lo que dice? Ok, exactamente. Llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahí de plano descarta toda filosofía, toda religión que no reconozca a Jesucristo como Señor, se descarta. Porque para poder llamar a Jesucristo como Señor tiene que ser por el Espíritu. Y las personas que no reconocen a Jesucristo como Señor quiere decir que pues no tienen el Espíritu de Dios. Pero una de las cosas que dice, que comienza diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de las cosas o de los dones espirituales. Ok. En estos días se ven muchas cosas raras. Hace poco yo estaba viendo, y se lo envié a algunos hermanos, una persona ministrando sanidad divina, supuestamente, y cogía a la persona por el pelo así, se la echó al hombro y vino y la tiró contra la silla. Y la gente estaba como si fuera una cosa normal. He visto personas que le han dado, inspirado por el Espíritu Santo, una bofetada a otra. Y hay un sinnúmero de cosas que se están haciendo hoy en día, que si tú no conoces cómo se manifiesta verdaderamente los dones del Espíritu Santo y eres ignorante en cuanto a ellos, estás propenso a aceptarlo como de parte del Señor. Hoy en día se profetiza, entre comillas, del corazón. El que yo tenga un buen deseo hacia ti y pueda declarar sobre ti cualquier cosa positiva, eso no quiere decir que es una profecía de parte de Dios. Es el deseo de mi corazón. ¿Ok? Porque ha pasado eso. Hace poco, personas supuestamente. Mira, esa no es una chiquita. Aquella cuadradita negra que está ahí arriba. Ok, volvemos acá. ¿Qué yo estaba haciendo? A una persona estaban profetizándole a una persona que se murió, un cantante. Parece que era popular entre mucha gente. En realidad yo no lo conocía, porque yo no soy farandulero de la música cristiana. Y hubieron personas que supuestamente le profetizaron
positivamente. Y la persona se murió. Entonces empiezan los comentarios, porque los peores enemigos del evangelio son los mismos evangélicos, que usan las redes sociales para tirarle a otros hermanos porque fallaron, y porque una persona aún falle en una supuesta profecía, no podemos decir que es una persona falsa, porque cualquiera se puede equivocar. Uno puede dejarse llevar por las emociones y traerle una palabra a alguien con deseos del corazón, y eso no quiere decir que tú eres falso. Pero hoy en día, si tú haces eso, rápido empiezan a ponerte falso profeta, no se dio la profecía y un sinnúmero de cosas. Por eso digo que los peores enemigos del evangelio son los mismos evangélicos, que le dan municiones a los impíos para que hablen mal de nosotros. En vez de defendernos unos a los otros, pues eso es lo que hacen. Bueno, pues muchachos, varios cantantes oraron, oró Cachiluna, oró un sinnúmero de personas. Y la persona se murió. Ahora, yo estaba oyendo a esa persona hablando, y su sistema de creencia era totalmente erróneo. Él creía que ese era un proceso de parte de Dios, y que eso era una prueba de Dios, y que los mejores días habían sido esos que estaba pasando. Pues él mismo, con su confesión, con su manera de creer, porque no estaba creyendo en fe. Una persona así no está creyendo en fe. Se mata a sí mismo. Entonces, todas aquellas personas que de buena voluntad, de buen corazón, desearon cosas buenas hacia él, oraron por él, le proclamaron salud y todas esas cosas. Mira, aunque venga Jesucristo y tú no creas, no va a poder hacer nada. Aunque venga Jesucristo, Emanuel. Porque ahí dice en Marcos que él no pudo, no que no quiso, no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad. Y el sistema de creencia es bien importante. Si tú tienes una creencia errónea, tu fe será errónea. ¿Cómo tú vas a pensar que un cáncer o una tuberculosis o cualquier enfermedad grave viene de parte de Dios para enseñarte algo? Porque eso no lo enseñó Jesús. Jesús nunca le dijo a alguien: Dios te está enseñando con eso, Dios te está probando con esa enfermedad, o Dios te está proceso para sacar algo mejor de ti. Las personas que creen eso se están sentenciando a muerte, y aunque ore quien ore por ellos, aunque se junten 20,000 personas a orar por esa persona tiene un 99% de morirse. Porque su sistema de creencia está erróneo. Y es bien importante nosotros conocer primeramente cómo funciona la fe y cómo funcionan los dones del Espíritu. Yo he visto a personas que han cogido el pasaje de Ezequiel cuando Dios le dijo: profetiza sobre esos huesos secos. Y ellos han creído que ellos pueden hacer lo mismo. Una de las cosas que es bien importante, cuando tú vas a traerle palabra a una persona, tiene que ser no de tu deseo de tu corazón, sino dirigido por el Espíritu de Dios. Cuando el profeta, Dios le dijo: profetiza sobre esos huesos secos, fue Dios quien se lo dijo. Eso no salió de su corazón, eso no salió de sus deseos. ¿Cuánto me entienden? Amén. Porque hoy en día la gente profetiza: te profetizo tal cosa por fe. Si Dios no te lo ha dicho, estás perdiendo el tiempo y estás engañando a la persona. Ahora, cuando es Dios, tienen que haber resultados. La Biblia habla de la gente que profetizaba de su corazón y de gente que profetizaban vanidad, que Dios no le había hablado, sino que ellos inventaron o lo hicieron con buena intención. Yo no quito que hay gente que hace esas cosas con buena intención, pero no basta la buena intención.
tiene que estar el Espíritu de Dios envuelto en eso. Amén. Y hoy se hacen un sinnúmero de cosas. Mira, yo he visto personas dándole gasolina a la gente. Otros que salen corriendo de la iglesia a comer gramas. Otros que se dejan pasar por encima, los acuestan en el suelo y el ministro le pasa por encima, porque no puede ni que tocar el suelo. Ni Jesús mismo se da ese lujo. Pero la gente se somete a eso, ¿por qué? Por la ignorancia. Hoy tenemos un sinnúmero de gente yendo a la iglesia que son unos ignorantes de la palabra y de su redención. Los otros días vi algo, no sé si usted lo logró ver, había un muchacho haciendo la entrevista a personas inconversas de la Biblia. ¡Wow! Y qué montón de disparate. Confundían una cosa con la otra. Y algunos decían, no sé. Eso quiere decir que la iglesia no ha hecho su trabajo. O que la iglesia lo que le ha comunicado al mundo son cosas que no son verdad. Y la iglesia está en la misma. Yo me he visto tentado de mandar a dos o tres de ustedes con una cámara y un micrófono y se vayan afuera de muchas iglesias y empezar a interrogar a la gente. Oye, ¿qué dice? ¿Dónde es? Y le pregunte sobre redención y un sinnúmero de cosas, a ver qué te dicen. Sí. Y aún aquí, porque hay gente aquí que no tienen oídos para oír, que tú los ves ahí sentados, pero... Y es bien importante, por eso el apóstol Pablo dice, no, yo no quiero que ustedes ignoren las cosas espirituales para que no se os lleve como se os llevaba antes por las causas de la ignorancia a ídolos. ¿Cuántos de ustedes tuvieron sus ídolos? Yo tuve una estatuita de esa. Se me cayó y se partió la mitad de la cara y un brazo. Yo decía que se le cayó la cara de vergüenza por lo malo que yo era. ¿Ah? Mi mamá tenía una virgen así con los brazos abiertos y la cogió para poner los collares. Pero antes a muchos de nosotros se nos llevaba a ídolos y nosotros íbamos por la ignorancia, creíamos en todas esas cosas hasta que nos vino la luz. Ok, una de las cosas que es bien importante en cuanto a los dones del Espíritu es que el Espíritu Santo los manifiesta para edificación de la iglesia. Usted tiene que buscar que cuando alguien está manifestando supuestamente dones de parte de Dios o que Dios le está hablando, eso tiene que llevar edificación. No puede llevar división, no puede llevar bochinche. Hoy en día hay predicaciones que son bochinche desde que empiezan hasta que terminan. Y son de condenación y hablar de la falta de los hermanos y traerle condenación. No son de edificación. Se supone que nosotros estamos para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Y cómo lo podemos edificar? Enseñándole la palabra, enseñándole su redención, enseñándole lo que Cristo hizo por usted, enseñándole cómo operar en las cosas espirituales. El jueves pasado estuvimos hablando sobre qué. Eso era para que me contestaran rápido. Oración en el Espíritu. Tú ves, una clase como esa es para edificación de tu vida. Y te demostré por las Escrituras que eso era para edificar tu espíritu, que el que habla en lengua habla secretos con Dios. Y su espíritu se edifica y su fe se edifica. Esas cosas hay que enseñarlas. Eso es edificar la iglesia, construirla, ponerle un buen fundamento. Cuando se le enseña fe, para que crean en lo que Dios dice en su palabra, eso le crea un fundamento. Porque tú no puedes tener fe más allá de tu conocimiento. Y tampoco puedes tener una fe incierta. Tiene que ser una fe basada en la Escritura. Tú no puedes ejercer fe violando la Escritura. Una mujer no puede ejercer fe
para creer por el marido de otra mujer. Eso está fuera de las Escrituras. No puedes tener fe por una propiedad de alguien. Por ejemplo, yo creo en el nombre de Jesús que fulano me va a dar el carro. Ya eso no funciona así. Tú no puedes creer fe. Yo creo en el nombre de Jesús que esa persona va a ser mía. Hablando de un soltero. Que se le antoje, que le guste una muchacha y en el nombre de Jesús esa muchacha se va a casar conmigo. Eso no se puede hacer porque mientras haya la voluntad de un ser humano por el medio, tú no puedes usar la fe para tratar de violar la voluntad de un ser humano. Tenlo eso claro. Cuando tú oigas una profecía de que toca esa área de la voluntad de otro ser humano, descártala. Descártala que no viene de Dios porque Dios no viola la voluntad de nadie. Amén. Pero yo lo he visto pasar. Personas que le profetizan a otra, mira, aquel es, ese en silla, llévalo. Y hay gente que dice, oye, esos dos hacen buena pareja. Ese es el punto de vista de la persona. Hacen buena pareja. Y son capaces de venir a decirle, Dios me ha mostrado, y se meten en un área que no puede ser. Toda profecía es para edificación, exhortación y consolación. No para dirigir tu vida. No para decirte qué carro tienes que comprar. No para decirte a dónde te tienes que mudar. Ni con quién te tienes que casar. Ahora, puede haber una confirmación de algo que ya Dios te ha hablado a ti. Amén. Pero no puede ser que, porque eso ha pasado mucho. Hay gente que están casados con personas porque alguien se lo profetizó. Aún no estando ni tan siquiera enamorado. El Señor me mostró que tu pareja va a ser aquella. Y como son ignorantes, y lo está diciendo el siervo, o la sierva, o el vaso. ¿Cómo se acuerda de eso? ¿Cuántos saben lo del vaso? Ese es el vaso de la iglesia. Y el vaso quiere controlar al pastor y quiere controlar la iglesia y hace divisiones. Eso no es de Dios. Yo sé de todo eso porque yo viví todas esas cosas. El vaso, y algunas veces el vaso se infla y dice, yo soy el vaso. Soy el que Dios usa en profecía en la iglesia. Y tú ves que mira a los demás como quien dice, lo mira con una mirada como dice, te estoy desnudando. En el sentido que ustedes me entienden. Sé lo que tienes, sé tu secreto. Y te mira así con una cara. Eso no funciona así. Primeramente, una de las cosas que tienes que apuntar es que el Espíritu Santo no es un bochinchero. Él está para consolar, para edificar, para guiar. Pero te guía a ti internamente. Los dirigidos por el Espíritu de Dios, tales son los hijos de Dios. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, pues, la gente consultaba a los videntes porque no todo el mundo podía tener esa relación con Dios, porque todo el mundo estaba muerto espiritualmente. El Espíritu Santo cogía a los videntes y de vez en cuando le revelaba cosas y la gente los consultaba. Pero hoy en día no hay esa necesidad. Tú no tienes que ir a donde un tal profeta para que te dé palabra de Dios. Eso es otra cosa que se practica que es incorrecta. Yo me acuerdo de un señor en Canóvana que la gente iba y parecía un espiritista. ¿Qué tiene el Señor para mí? Entonces, si la persona es inmadura, pues te va a traer una palabra para complacerte. Y posiblemente tiene el 99% de que eso no venga de Dios. Y eso hace daño también cuando una persona comienza Dios a usarla, pues vienen otros hermanos y sin darse cuenta le dañan el ministerio, le dañan el don que está fluyendo, tratándolo de consultar como se consulta a un espiritista. Y si la persona no tiene madurez para tratar de complacerle al hermano, le puede traer una palabra erróneamente.
Nosotros no tenemos que consultar ni buscar. Miren, nunca busque que profecías. Si vienen, examínalas. No las reciba por recibirlas. Ay, lo dijo fulano. Yo he visto hombres de Dios de calibre, equivocarse de una manera extraordinaria. Decir que Dios le dijo una cosa y sin embargo Dios no le dijo nada. Hombres de Dios, que yo los pudiera mencionar, pero no quiero decir nombre. Decir que Dios le mostró, que Dios le dijo y Dios no le dijo nada. Amén. Y eso es bien importante. Ok, búsquese en 1 Corintios 14:3. Vamos a cogerle el 1. Dice, seguir el amor y procurar, diga procurar. Procurar los dones espirituales. Quiere decir que nosotros podemos ponernos en posición para ser usados por Dios. Eso es lo que quiere decir procurar. Desearlo. Desear ser usado por Dios. Si tú nunca deseas ser usado por Dios, Dios no te puede usar. Tú tienes que desearlo. Tienes que procurarlo con tu consagración. Ok. Dice verso 2. Pero, mejor dicho, el 1 todavía está diciendo... Pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. A Dios. Pues nadie le entiende. Usted ha visto a personas que dicen, yo no entiendo esa jeringonza que hablan esos evangélicos, que hablan esos pentecostales. Pues aquí te dice que nadie lo entiende. Y hay algunos incluso evangélicos que usan el pasaje donde cuando descendió el bautismo del Espíritu Santo, que empezaron a hablar en lengua y que ellos hablaron también en el don de lengua, que otras personas los oyeron hablar en su idioma, piensan que el don de lengua solamente se limita a eso. Pero el don de lengua es para edificación nuestra, para orar, pero en la congregación se puede manifestar, o no necesariamente en la congregación, pero mayormente a la edificación de la iglesia, el don de lengua. El don de lengua siempre tiene una interpretación. Y la interpretación la puede traer la persona o otra persona de la iglesia. Que Dios le dé la inspiración de interpretar lo que esa persona, el mensaje que esa persona trajo en el don de lengua. Pero hay lenguas angelicales y hay lenguas de intercesión, lenguas que tú no sabes lo que estás diciendo, pero estás orando en el Espíritu. Y estás orando conforme a la voluntad de Dios. Ya lo vimos la semana pasada. Ok. Pero el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterio. Pero el que profetiza habla ¿quién? ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Quiere decir que esos 3 elementos tú tienes que considerarlos cuando te están trayendo supuestamente una palabra de parte de Dios. Tiene que traer la edificación. Y si es a la iglesia, tiene que traer edificación, no condenación, no juicio. Yo me acuerdo en ocasiones que alguna vez se levantaba alguien, y empezaba a decirle a la iglesia, Dios está enojado con todo, Dios está a punto de derramar juicio en esta iglesia, viene un ay. ¿Te acuerdas? Tú oíste mucho de los ay eso, ¿verdad? Viene un ay, todo el mundo así paniqueado. Y ponían a Dios como un ogro que venía a arrasar con la iglesia, a partirle la cabeza a medio mundo. Yo cuando me vienen con esa cosa, yo los rechazo instantáneamente. Igual como algunas veces cuando ayer tembló, ¿verdad? Ayer tembló, dicen que tembló. A mí no me está raro que salgan 2 o 3 por ahí hablando lengua y diciendo, eso fue un anticipo, lo que voy a hacer. Y empieza a regañar a la iglesia, echarle la culpa a la iglesia, porque ese Dios va a partir
a Puerto Rico en 4 pedazos, como dijo una hermana, hija de un evangelista aquí, que Dios iba a partir a Puerto Rico en 4 pedazos. Y dije, oye, pues que parta mejor a Rusia, a esa gente a los sitios donde no creen en Él, donde los blasfeman. Pero ¿por qué a nosotros? Y la gente oye eso. Y a cada rato ponen videos que alguien por allí tuvo una revelación de Puerto Rico y esto, y empiezan a traer unas cosas sumamente negativas. Y solamente, supuestamente, Dios se lo reveló solamente a ella. El día que Dios vaya a derramar verdaderamente juicio, se lo va a tener que revelar a mucha gente. Pero cada rato salen, especialmente de esas iglesias medias raras que usan velos y cosas así. Nada más con tu ver el aspecto, dice, esa comió hamburger y salió soñando con eso. Entonces, tienes que fijarte, si la gente empieza a hablar de que Dios va a derramar juicio y esto y lo otro, y empieza a mezclarlo con doctrina, ¿me explico? Va a derramar juicio porque las mujeres están liberales, porque se están cortando el pelo y están usando prenda. ¿Ah? Ya están mezclando doctrina de hombre con supuestamente. Ahí, cuando yo oigo eso, yo digo, zafacón, ni pierdo mi tiempo en oírlo. O a la iglesia. Dios nos trata como hijos, somos el cuerpo de Cristo, no somos cualquier cosa. ¿Sabes? Es como decir, Dios va a destruir su propio cuerpo. Cuando meten a la iglesia y le echan la culpa a la iglesia por lo que supuestamente Dios le está revelando que va a hacer, yo lo descarto. Y aquí lo hemos visto en Puerto Rico en un sinnúmero de veces, gente que han profetizado cosas que van a pasar, después se desaparecen. ¿Sí o no? ¿Se acuerda uno que le estaba diciendo al gobierno que comprara vanes de eso de freezer para meter los cadáveres de la gente? De aquí de Bayamón. Y que venía para tal fecha. El juicio ese. Pasó la fecha y yo no sé dónde se metió. Hace tiempo que no lo veo. Ok. Verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica ¿a quién? Quiere decir que el que habla en lengua para sí mismo se está edificando espiritualmente, pero el que habla en lengua, y mayormente en el don de lengua dentro de la iglesia, es para edificación de la iglesia. Pero tiene que haber una interpretación, porque usted puede estar 1 hora ahí hablando lengua y usted no está edificando a la iglesia, tiene que haber una interpretación. Por eso dice, mejor profetizar en el idioma que todo el mundo comprenda, que estar 1 hora ahí hablando lengua y que nadie está entendiendo nada. Se está edificando la persona, pero nadie está entendiendo nada. ¿Ok? Eso es importante. Todos los dones del Espíritu Santo, todos, están diseñados para edificación y bendición de la iglesia. No para enjuiciar la iglesia. No para traerle condenación. No para usurpar posiciones e irse por encima de las autoridades. Y yo lo digo porque he visto personas, en todos estos años que yo le he estado sirviendo al Señor, que supuestamente bajo una profecía hasta insultan al pastor y todo. Y ahí te das cuenta de que Dios no está en el asunto, porque Dios no es un Dios de confusión, ni estar bochinchando, ni sacándole trapos a los hermanos al aire. No. Dicho sea de paso, cuando Dios te muestra algo, aunque si Dios te mostrara algún día algo malo de una persona, es para que tú vayas donde ella y trates de ayudarlo, no destruirlo. Nosotros no somos llamados a ser jueces. Y te voy a citar después una escritura donde te lo dice tan clarito,
que ahí te ves reflejado lo que hizo Jesús cuando le trajeron a la mujer adúltera. Era verdad que estaba en la ley de Moisés, que había que apedrearla. Era verdad que había, no tan solo a ella, sino también a él. Se la trajeron a ella y cuando la trajeron a ella, la trajeron para probar a Jesús, no con la buena intención. Bueno, la ley de Moisés dice esto, y si la exonera, pues tenemos donde agarrarnos para ir en contra de él. Sin embargo, cuando le trajeron a la mujer, él empezó a escribir en tierra. Yo no sé lo que escribió. Gente dice, no, a lo mejor empezó a escribir los pecados de la gente. No sé. Pero una de las cosas que Jesús dijo fue, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y la palabra te dice que ellos acusados por su conciencia, quiere decir que el que no tenía kikiribú tenía mandinga. Soltaron las piedras y se fueron. Porque para poder ejecutar la ley, tú tenías que tomar el puesto de juez. Y para poder tomar el puesto de juez, tú tenías que ser intachable. El único que la podía condenar a esa mujer era Jesús, y le dijo, ¿quiénes te acusan? ¿Dónde están? Se fueron. Pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Amén. Quiere decir que nosotros, aunque la Escritura diga ciertas cosas sobre las personas, nosotros siempre tenemos que apelar a la misericordia. A buscar que la persona se arrepienta y reciba perdón de Dios. No enjuiciarle y tirarle a la calle. Por eso yo no permito que gente me venga a mí, aún en la iglesia, a traerme bochinche de otro hermano. Lo primero que le voy a decir, ¿estás orando por él? ¿Estás orando por la hermana? ¿Estás orando por el hermano? Si no estás orando por el hermano, no tienes derecho ni de quejarte. Porque se supone que tu responsabilidad es ayudar a los débiles y a tener misericordia de aquellos que aunque estén mal, a menos que no sea una cosa peligrosa, como yo me di en una ocasión, que tuve que votar una persona. Yo solamente he votado una sola persona de la iglesia. Pero representaba un peligro para la iglesia porque era un tipo que venía a la iglesia a hostigar a las mujeres. Y salía de la iglesia de nosotros y se metía en otra. Tenía unas ojeras por acá, entonces le quería que 2 o 3 hermanitas aquí fueran, que él y que pintaba, para hacerle una pintura en lo que tenía otras intenciones. Y fíjate si era loco. Y cuando lo boté de la iglesia, cuando iba bajando la escalera, me dijo, lo que pasa es que tú las quieres todas para ti. Y yo dije, pero ¿de dónde salió el diablo este? No, déjame decirte, de hecho, ¿sabes por qué él vino a la iglesia? Porque una hermana de la iglesia, en una campaña que hubo aquí en Juan Ramón Lubriel, creo que fue ahí, en el Irán Bison, de Billy Graham, fue allá y una hermana que nosotros tenemos aquí, que era Sanana, yo creo que sigue siendo Sanana. Y fue allá y empezó supuestamente a ministrarle, y él malinterpretó la cuestión. Pensó que era que le caía bien y que podía tener una relación con ella. Cuando vino a la iglesia y vio que la mujer tenía novio, trató de supuestamente con una cuchilla de que le iba a cortar la cara. Me acuerdo que, no sé quién fue, si fue Chistrí, unos cuantos que bregaron con ese asunto. Pero entonces siguió viniendo, pero parece que dijo, espérate, aquí hay un harén. Siguió. Me acuerdo que le estaba tirando a Rina, a Maritere y a unas cuantas más, y las quería que pintar. Yo soy pintor. Tú ves, cuando es un caso así, pues ya uno tiene que tomar, porque ya uno sabe lo que hay. Pero cuando se tratan de hermanos, uno tiene que aprender a tener misericordia y no convertirse en una persona legalista. El legalista solamente lo que quiere aplicarle la palabra a la gente sin usar misericordia. Y hay veces que hay hermanos que tienen mente legalista. Yo he tenido personas que se han ido de esta iglesia y han hablado cosas malas de mí.
y después han venido por ahí, yo los recibo con mucho amor, porque una de las cosas que yo he aprendido es que yo no puedo guardarle resentimiento a nadie, ni a mi esposa, que mira que me fastidia. Pero yo no puedo guardarle resentimiento a nadie, porque yo no le hago daño a la persona, me lo hago yo. Eso me contrista a mí el espíritu. Por eso yo puedo ver una persona que yo sé que me ha hablado mal de mí y todas esas cosas, después aparece por ahí, pues mira, como para mí, si le doy un abrazo y lo recibo como si nada hubiese pasado. Porque esa es la manera en que Dios nos trata a nosotros. Cuando el hijo pródigo se fue y hizo lo que hizo, Jesús dijo que el padre le reprochó. No, todo lo contrario. Quien se enojó fue un hermanito, y eso pasa alguna vez en la iglesia. Mira, vaya el pastor, si ese se fue y dijo un montón de cosas, y mira, yo he visto aquí pasar eso. Mira, y el pastor lo recibe como si nada, si fuera yo. Porque es que no conocen el corazón de uno. Y si nosotros somos cristianos, tenemos que actuar como Jesús. Y cuando Jesús habló del hijo pródigo, nos quiso dar una lección bien grande. El padre ni le reprochó, ni le dijo, qué sinvergüenza, después que te revolcaste con la mujer, gastaste todos los chavos, y ahora que estás fastidiado, ahora vienes para atrás. Él no hizo eso. Él se alegró, fue, y lo primero que le dio fue un beso. Mandó a matar un cordero y a celebrar una fiesta. ¿Verdad que sí? ¿Quién fue el que se enojó? El hermano. Yo siempre he estado aquí, a mí tú no me has matado nada. Bueno, tú has estado a tus pies. Si no has querido participar de la bendición es porque no te ha dado la gana. Pero tenemos que aprender, porque si no, toda la fe, los dones del Espíritu tienen que obrar por el amor. Y con la motivación de llevar bendición y edificación. Y misericordia a la gente. Amén. Cuando usted oye gente por ahí que tú ves ese espíritu de juicio y de condenación y cogen una persona y te la hacen pasar una vergüenza delante de todo el mundo, eso no viene de parte de Dios. Aunque se crean ellos que son unos profetas. Y cuando el profeta puede traer una corrección, lo va a traer basado en el amor. Amén. Acuérdense de esto. Jesús no es un maltratante. ¿Cuántos se consideran la novia de Jesús? Amén. Si tú trataras tu novia o tu esposa como mucha gente piensa que Dios trata a su iglesia, te meten preso. Te meten la ley 54, la 55 y la 56. Ok. Ok, búsquese el 12. Sí, estamos ahí en 1 Corintios 14, ¿no? ¿Estamos? Dice, así también vosotros, pues que anheléis los dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? ¿Edificación de qué? De la iglesia. No para buscar orgullo, no para creerte mejor que los demás. ¿Saben? Entre nosotros los hermanos no hay gente mejor que otras. Pero cuando se le ponen título a la gente, el vaso de la iglesia, pues eso como que los infla, ¿verdad? Yo soy especial en la iglesia, tú sabes. A mí me tiene que respetar hasta el pastor, porque yo tengo el don de... Yo nunca en la iglesia he permitido eso. Porque yo le enseño a ustedes que Dios puede usar a cualquiera de ustedes. Amén.
Y si hay una persona que fluye y tiene fe en un don especial, pues amén. Pero tiene que hacerlo para la edificación de la iglesia. No para traer división, no para condenar a la gente, sino para construirlo, ayudarlo. Amén. No todos tenemos la misma capacidad. No todos tenemos la misma entrega. Hay hermanos que se debilitan en la fe. Hay hermanos que se descuidan. Uno tiene que tener paciencia y cuidarnos de no juzgar a los hermanos conforme a nuestro crecimiento. Si tú has desarrollado la fe, no juzga a aquel que no la ha desarrollado. ¿Sabes? No le venga, que tú no tienes fe, que si esto, que si lo. No, nunca use ese lenguaje en contra de un hermano. Mejor dile, ven y estimúlalo para que ponga su fe en acción. ¿Estamos? Amén. Nunca juzga a los hermanos, pero es que tiene que tener fe y traerle condenación. No, es momento de ayudarlo. Si verdaderamente lo aprecia, mejor ora por él, intercede por él y estimúlalo para que, pero con palabras con sinceridad, no como juiciándolo. Que tú no tienes fe, tú no viste lo que dijo el pastor, que hay que creer. Eso no funciona así. Y tampoco usted no puede imponer su fe en nadie. La fe es individual. Si tú no puedes imponer tu fe en tu marido, ni a tu esposa, ni a tus hijos. Tu hijo se siente mal y pues mira, si tienes que llevarlo al doctor, llévalo. Y puedes creer, pero no le puedes decir, no, quédese ahí, yo tengo fe, en el nombre de Jesús usted está sano, olvídese que usted está sano. Y el muchacho así que no sabe ni lo que tú le estás diciendo, tú sabes, no tiene esa convicción. Y lo que puede pasar es que el muchacho hasta le pase algo. Porque tú no puedes imponerle tu fe. Tú puedes estimularlo. Decirle, papi, vamos a confiar en el Señor. Te duele. Y hacer lo que tengas que hacer es ser responsable. Si tienes que llevarlo al médico, lo llevas al médico. Y sigues creyendo por su sanidad. Amén. Pero tú no puedes imponerle la fe ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tu vecino, ni a nadie. Porque no todo el mundo tiene desarrollada su fe. Y la gente algunas veces por complacerte a ti, no están creyendo, pero por complacerte a ti, lo que hacen es sufrir. ¿Cuánto me entienden? Nosotros tenemos que tener cuidado porque algunas veces se hace muy mal uso de muchas cosas y de los dones espirituales se hace mal uso de ellos, y por eso es que yo quiero entrar primero en la forma en que lo usan mal usado para entonces entrar en lo real. Amén. Pues volvemos a decir también, verso 12. También vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lenguas extrañas pide en oración poder ¿qué? Especialmente cuando es en la iglesia. Y si es bajo el don de hablar en lenguas, porque está el don de hablar en lengua y está las lenguas comunes. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Eso es importante. Ok, tiene que haber consolación. Traer consolación a la iglesia. Búsquese vamos a leer el 26. ¿Estamos? Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunáis cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo? ¿Qué más? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene qué? Revelación. ¿Tiene interpretación? Hágase todo para ¿qué? Edificación. No para enjuiciar, no para regañar. Yo me acuerdo en una ocasión
Una persona aquí, tú sabes que yo cuando vengo los martes, hace unos cuantos martes que no vengo, yo me siento allá afuera, ¿verdad? Y una persona aquí empezó a hablar que por el Espíritu de Dios, a regañar que por qué yo estaba afuera y no estaba aquí. Y yo tenía que estar aquí orando. Y yo la paré y le dije, ¿sabe por qué? Porque yo vengo aquí para que ustedes oren y ya yo vengo orado. Y yo le estoy haciendo un favor a ustedes de estar allá afuera, porque cuando eso estaban metiéndose a las iglesias y robándose los carros y haciendo vandal. En la forma en que lo hizo aquí, en esta reunión, estaba totalmente incorrecta. No era basada en el Espíritu de Dios. Porque primero lo que estaba haciendo, estaba profetizando de su corazón y creando un malestar entre todos los hermanos, porque todos los hermanos dicen, mire, el Señor dijo así, el pastor es un desobediente, mira dónde se queda. Y cuando hizo eso, yo dije, no. Tuve que decirlo. Porque esa no es forma. No se puede usar una reunión. Por eso es que algunas veces es un poquito peligroso cuando la gente se reúne en los hogares, en ocasiones, que empiezan a profetizarse unos a los otros. Y ahí algunas veces se cuela el enemigo a traerle profecías y algunas veces profecías quejándose de la iglesia. Y cuando es así es porque es producto del corazón de la persona. Porque el Espíritu Santo no va a hacer eso. El Espíritu Santo no va a hacer división. No va a conspirar contra la iglesia. Amén. Ese no es el Espíritu de Dios. Bueno, a mí en una ocasión un hermano que yo le caía mal. Le caía mal porque yo no me sometía a su espiritualidad y se pasaba profetizándole a la gente. Y yo le decía, este es lo que está profetizando en su propio corazón. Y un día me vino a profetizar a mí y me envió, ¿sabe para dónde? Para África. ¿Tú lo conoces, Casilda? Para África. Y este quiere salir de mí. Que yo tengo que buscar en África. Si yo llego a ser un ignorante, cojo unas maletas y me voy para África y sabe Dios lo que me hubiese pasado por allá. Porque Dios no me mandó para allá. Pero así como me lo hicieron a mí, se lo han hecho a mucha gente. Los han mandado para sitios y Dios no los ha enviado y han fracasado por allá y hasta se han buscado un problema y sí, hasta están muertos. Porque Dios no los envió. Nunca te muevas a hacer nada a menos que no tengas testimonio del Espíritu en tu interior, que Dios te lo haya estado mostrando a ti. Posiblemente Dios te estaba mostrando algo y tú estás medio, pero como ese es tu secreto, que venga alguien y te lo confirme, pues ya son otros 20 pesos, porque ahí sí puede alguien confirmártelo. Pero que alguien te venga a decir una cosa que nunca ha estado ni en tu mente, tú tienes que cogerlo con pinza. Tú no puedes decir, ay, Dios me dijo en el servicio esta mañana que hiciera tal cosa, que me mudara, que comprara tal cosa, que me casara con fulano, como fuera para otro país. No. Mucha gente usa la profecía para manipulación. Y la gente que no tiene conocimiento cae muy fácilmente. Por eso es que usted ve tantas aberraciones y tantas cosas que se inventan hoy en día. Traigan su escoba para que la vamos a ungir para que usted vaya a su casa y barra las malicias. Esos son estupideces, aunque te lo digan que se los revele el Señor. La mayoría de las falsas doctrinas vienen por revelaciones externas a la palabra. Gente que dice que se le apareció un ángel, gente que dice que Dios le dijo que tuvo un sueño, como la muchacha del blower, que ya no se puso al blower porque ya tuvo un sueño, que vio que el blower se quemó y que solo Dios le estaba diciendo que eso era que él no quería que se alisara el pelo. Ahí tú te das cuenta. Y gente, pero como hay tanta ignorancia, la gente tú lo ves, aleluya, gloria a Dios, santo, habla Jehová. Y ves lo que está diciendo un disparate.
Hello, un disparate. Pero a falta de conocimiento pasa todo esto. Ok, una de las cosas que los dones del Espíritu Santo son manifestados, no cuando a ti te den las ganas, sino cuando el Espíritu Santo quiere manifestarlo. Amén. Estoy hablando de los dones. Hay gente que tratan de forzarlos y eso es totalmente incorrecto. Dios los manifiesta conforme a su voluntad. ¿Ok? Ahora, déjame aclarar algo. Tú puedes orar en cualquier momento por una persona enferma. Pues estoy hablando del don de sanidad manifestado. Son dos cosas diferentes cuando tú oras por una persona por fe y la persona lo recibe, porque la sanidad divina es un derecho nuestro. Amén. Es algo que ya Jesucristo pagó. Los otros días puse algo bien bonito. El castigo de mis pecados ya fueron castigados. No puede ser, yo no puedo ser castigado dos veces. Cuando usted va a la corte y usted sale absuelto por un caso, no te pueden volver a hacer el caso para tratar de juiciarte otra vez. ¿Verdad que sí? Eso es en lo terrenal. Pues el castigo de mi pecado ya Jesucristo lo llevó por mí. Amén. A Él lo castigaron por mí. Él fue mi sustituto en la cruz. Amén. Quiere decir que yo no puedo ser castigado por mis pecados porque ya Él los llevó. Él fue castigado por mí. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso es algo que tenemos que aprender. Y déjame decirte una cosa, Jesús en la cruz perdonó tus pecados pasados, perdonó los presentes y perdonó los que has de cometer en el futuro. ¿Cómo es eso? Porque es el mismo sacrificio. Jesús no muere dos veces. Si tú en el futuro pecas y le pides perdón a Dios, el mismo sacrificio que te perdonó los del pasado te va a perdonar ese. Es lo que te quiero decir. Amén. Porque Él suplió para todo eso. Eso es bien importante. Nosotros no estamos en el ministerio de la condenación, sino en el ministerio de la justificación. La ley condena. El Espíritu vivifica, el Espíritu trae justicia. Pero lamentablemente mucha gente vive bajo condenación y condenando a la gente. Ese no es nuestro trabajo. Ok. Hebreos 2:4. ¿Estamos? Testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartiendo del Espíritu Santo según ¿qué? Su voluntad. Tú no puedes fabricar los dones. Tienes que ser usado por el Espíritu Santo conforme a su voluntad. Me explico. Yo no puedo profetizar cuando me dé la gana. Yo no puedo traer una palabra de ciencia y de revelación cuando a mí me dé la gana. Eso es espontáneo y eso lo hace el Espíritu. Yo quisiera poder que cada vez que yo ministre el Señor me revele todas las enfermedades de la gente. Algunas veces lo hace una, dos, tres. Pero yo no puedo inventarlo.
Decir, aquí hay una persona que está de tal forma y que sea de mi mente, tiene que ser del Espíritu. Amén. Y si el Espíritu me lo está revelando, tiene que estar la persona. Eso funciona de esa manera. Como la muchacha que no vino hoy, fue el domingo antipasado. Este no es el antipasado. Que yo dije que había una persona que tenía bursitis. Y esa muchacha lo tenía. Hacía un montón de tiempo que no se podía tocar la espalda, que no podía subir el brazo. Y dice que se sintió un calor y cuando vino a ver se podía tocar la espalda y hacer esto, que no lo podía hacer por mucho tiempo. Por eso yo no me lo inventé. Cuando usted me ve algunas veces caminando para allá y para acá, cuando estamos así, es buscando la guianza del Espíritu a ver qué quiere hacer. Amén. A ver qué quiere hacer, qué quiere revelar. Pero yo no puedo inventarme las cosas, yo no puedo hacer las cosas por mi propia cuenta. Jesús mismo decía, yo no hago las cosas por mi propia cuenta, sino lo que voy a hacer del Padre, eso hago. Ok. Búsquese Romanos capítulo 14, verso 19. Estamos hablando de que antes de comenzar a definir los dones, que los dones son para edificación de la iglesia. Eso es importante. ¿Estamos ahí? Verso 19. Así que sigamos lo que contribuye a la ¿qué? Lo que contribuye a la paz. No a las contiendas, no a las divisiones, sino a la paz. Y a la mutua edificación. Eso es sumamente importante. Vamos a buscar en Efesios capítulo 4. Y los dones espirituales no tan solamente habla de revelación, de sanidad, de milagro y eso, sino también tiene que ver con los dones ministeriales. Nadie puede ser puesto en un ministerio si Dios no lo llamó, aunque haya estudiado teología, aunque haya estudiado lo que sea. El que tú estudies teología, eso no te capacita para ejercer un ministerio. Porque si lo puedes estudiar y hacerlo de una manera profesional, pero no va a estar ungido por Dios. Tiene que ser llamado por Dios. Usted puede tener un diploma de divinidad y no saber un divino de las cosas espirituales. Y los hay profesionales por montones, hablan bonito y hablan un sinnúmero de cosas, pero están más secos que una yuca. Y la mayoría de esos profesionales así no creen en las cosas sobrenaturales. Las persiguen y las critican. Porque el Espíritu no está fluyendo en ellos, no están ungidos para eso. Acuérdense que la gente que critica algo es porque lo desconoce. Ninguna persona que ha operado en dones del Espíritu y en lo sobrenatural no va a criticar lo sobrenatural. Lo va a examinar, pero no lo criticará. Cuando tú ves evangélicos criticando las lenguas, es porque aunque sí tengan diploma y tengan lo que sea, no están ungidos. Es como ninguna persona próspera va a criticar a un próspero. Los que los critican son los que están más pelados que un chucho. Y mayormente son impulsados por envidia. El que tiene una iglesia pequeña critica al que tiene una iglesia grande. Pero si tuviese una grande no se atrevería a criticarlo. Los cristianos que critican a los que creen en prosperidad es porque ellos son, aparte que son ignorantes, es porque son unos pelados.
y les han enseñado que humildad es pobreza. Humildad no es pobreza, pobreza es pobreza. Humildad es una actitud del corazón de las personas. Usted puede ser rico y ser humilde, y puede ser pobre y ser orgulloso. Amén. ¿Qué fue lo que deciste? Sí. Efesios 4:11 en adelante. Estamos hablando de edificación de la iglesia. Y déjeme decirle algo. El Señor no edifica a los miembros de la iglesia ni a la iglesia trayéndole calamidades, trayéndole enfermedades. Esa no es la manera de enseñar de Dios. El que vino a matar, robar y destruir fue Satanás. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Hoy hay muchos cristianos que se tragan el cuento de que estoy padeciendo, Dios me está pasando por el desierto, Dios me está pasando por ¿cuál es la otra? Proceso. O Dios me está probando. Y se someten a eso, y eso anula totalmente la fe. Cuando usted cree que Dios tiene un propósito con lo malo que a usted le está pasando, eso anula su fe. Usted no va a creer, porque usted va a creer que es Dios que está haciendo una obra. ¿Sí o no? Y no sabe que es el diablo. Jesús nunca le enseñó eso a nadie. Eso lo enseñan los malos predicadores, pero Jesús nunca enseñó eso. Y eso está en moda. Desierto. Jesús fue al desierto por mí. Fue tentado, pero fue por mí. Él fue mi sustituto. Yo no tengo que ir a ir a ningún desierto. Pero usted no sabe que Dios llevó a Moisés al desierto para prepararlo. No. Lee bien las escrituras. Moisés salió huyendo para el desierto porque mató a un egipcio. Es que la gente, yo no sé, ay Dios mío, la gente quiere ser Job. Chach. Pues yo digo como Pablo, yo soy imitador de Jesús. Porque Pablo dijo, ser imitador de mí como yo de Cristo. Pues yo imito a Cristo directamente. ¿Ok? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los 5 ministerios. Estos son ministerios, dones de ministerio. Estos son ministerios llamados por Dios. Estos ministerios tú no los puedes adquirir en un instituto ni en una escuela. Usted puede estudiar, como le dije ahorita, teología. Teología, ¿usted sabe lo que quiere decir la palabra teología? Estudiar a Dios. Y de eso tenemos gente en la universidad que no creen en Dios ni le sirven a Dios y enseñan teología. Y no son salvos. Quiere decir que usted puede aprender teología y eso no lo hace a usted un ministro. Pedro ni los discípulos tenían teología, pero Jesús los ungió y los envió. Es como una vez yo vi un pastor, mejor dicho, preguntó a la iglesia que cuántos eran maestros de escuela. Entonces, para ponerlos a dar escuela dominical. Usted puede ser maestro de escuela, pero si no tiene revelación, usted va a enseñar lo que lee, pero no va a haber el fluir del Espíritu para la gracia de lo que es el don de un maestro. Y yo dije, este pastor está cometiendo un gran error. Esa pasión tiene que ponérsela a Dios en las personas. Y tú vas a ver que cuando está Dios fluyendo, pues la persona fluye. Y se deleita en enseñar y ve que Dios lo está usando para enseñar. Pero tú no puedes coger, tú eres maestra. Sí, pues mira, yo te voy a... No, porque puedes ser maestra. No es lo mismo enseñar algo, un conocimiento a discípulos que enseñar la escritura. Amén. Ese pastor cometió un gran error en hacer eso. Ok,
Vamos a leer nuevamente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Maestro es un ministerio, es un don ministerial. Y cuando una persona tiene el don de maestro, tiene la gracia de poder coger algo difícil y diluirlo de tal forma que hasta el más simple lo entiende. Porque está operando bajo la sabiduría de Dios. Y algo que es bien importante, ninguna persona puede usurpar un ministerio que no le corresponde. Yo no soy evangelista, ni tengo la carga, ni tengo la pasión. Porque eso se da algunas veces en las iglesias, hermanitos ignorantes. ¿Por qué el pastor no se va para la esquina a predicar? Porque el pastor no fue llamado a la esquina a predicar, fue a alimentar ovejas. Hay personas que Dios llama con esa pasión, le pone una carga por las almas perdidas y todo eso, y ellos van. Pero un pastor está para alimentar, para instruir la iglesia, edificarla. Por eso algunas veces los pastores que ignoran todas estas cosas, por la presión de la iglesia, los ponen a hacer cosas que no. Y entonces lo quieren juzgar. Porque usted no sabía, usted tiene que pertenecer al equipo de baloncesto de la iglesia, usted tiene que pertenecer de pelota. Entonces, cuando se suben ahí arriba no tienen mensaje. Porque yo estoy llamado a dedicarme a la oración y al estudio, para venir aquí a edificarlos a ustedes. Yo no puedo estar jugando pelota. Si los hermanos quieren hacer un team de pelota, pues que vayan ellos. Si quieren hacer un team de evangelismo, pues very good. Vayan los que tengan la carga y la pasión. No pueden decir, empezar a juzgar a otros, este no va al evangelismo. Oye, ¿cuándo tú piensas ir al evangelismo? Oye, eso no es para juzgarnos unos a los otros. Mire, a mí no me gusta ir a los hospitales. Voy, pero no me gusta. A los entierros pero voy porque es mi responsabilidad, ¿verdad? Pero hay gente aquí que le gusta. A Chistri le gusta. Tiene esa pasión de ir al hospital a visitar a los enfermos. Pues gloria a Dios. Pero Chistri no puede juzgar a otro que sea alérgico a entrar a un hospital, porque hay gente que... Ahora no, porque los hospitales ahora no tienen el olor que tenían antes. Antes los dispensarios olían a éter. ¿Sabes lo que es éter? Tú entrabas en un dispensario y un olor a éter, porque parece que lo usaban mucho, ¿verdad? Y a creso. Ahora no pasa eso, pero antes sí los dispensarios olían a éter y una cosa. Eso a mí yo me acordaba de un señor que cuando yo era pequeño que olía a éter. Era loco, se pasaba oliendo a éter y después se trajeaba y se hacía. Porque eso es anestesia. Y gracias a esas cosas. Bueno, si Dios pone en ti una pasión, no piense que todo el mundo va a sentir esa misma pasión. No te metas en contienda con el que no quiera ir. Una vez un grupo de hermanos aquí iba a ir a un residencial público. Entonces quería que todo el mundo fuera para el residencial público. Y yo le dije, mira, espérate un momentito. Aquí hay hermanas que no saben lidiar con eso. Tú no las puedes meter en un residencial público, porque la estás metiendo en la boca del lobo. Y si no tienes la pasión para hacerlo, tú no lo puedes hacer. Porque ya no saben bregar con esa clase de personas. Eso tenemos. Mira, Dios no envió a Pedro ante los reyes. Envió a Pablo. Pablo era una persona preparada que podía lidiar con los reyes. Si Pedro llega a ir, mete la pata, porque era del vulgo y sin letra. Casi un vite. Y a lo mejor llegaba ante el rey, oye, vite. ¿Quién era la persona que Dios usaba para hablarle a todos los presidentes?
¿Se acuerdan? Billy Graham. Era una persona diplomática, una persona que se expresaba. Su mensaje era un mensaje de Dios, porque la gente se convertía por montones. Estaba ungido para eso. Pero era una persona que podía lidiar. Imagínate, tú mandas del presidente a Jeñito con su fanatismo. Dios sabe lo que hace. Dios es el que pone el querer como el hacer, conforme a su voluntad. Y Dios sabe si tú estás preparado para lidiar con reyes y sabe si estás preparado para lidiar con otra clase de personas. Hay personas que vienen de abajo, bien abajo, caserío. Yo salí del caserío, no vayan a creer, por si acaso que me está viendo. Dice, mira, nos está criticando a nosotros. Yo salí de Yolén Torres, déjame decirte. Que conocen y saben lidiar con esas personas y son efectivos. Van a los caseríos, predican y son efectivos con esa gente. Pero tú coges una persona que nunca ha entrado a un caserío, que es una persona educada de una forma diferente, tú no la puedes someter a eso. ¿Cuántos me entienden? Amén. Y Dios es inteligente. Dios sabe qué persona puede usar para qué clase de persona puede. Dios no manda a todo el mundo para África. Él sabe a quién manda. Ok, vamos otra vez aquí a seguir con esto. Y él mismo constituyó. ¿Quién constituyó? ¿Quién llama? El Señor. Dios llama y Dios capacita. Y déjame decirte una cosa, si Dios te llama, Él te capacita. Cuando el Señor empezó a hablar, el Señor me habló de mi ministerio el primer día. Yo desconocía, yo no sabía nada de la Biblia. Y cuando me habló del ministerio, yo decía, a mí, y yo, muchacho, hablar en público, que va, muchacho. La primera vez que me pusieron a hacer una oración en público, yo la hice muda. Fue al aire libre. En el parque, ¿cómo se llama ese parque? Barbosa de Llorén. Y me dijeron que yo tenía como un par de semanas. Me dan el micrófono para que haga una oración para empezar el servicio. Y yo cogí el micrófono en la mano y empecé. Y subieron el volumen, pensando que no se oía. Y era que yo lo que estaba era murmurando, yo no sabía ni lo que estaba. Y lo único que se oyó bien fuerte fue el amén. Porque el amén sí lo dije, amén. Entonces aquello se tumbó porque tenían los volúmenes. Y después que yo terminé, pusieron otra persona a hacer la oración. No tuvieron la inteligencia contra. ¿Y sabe lo que yo hice? Empecé a hacer así. Entre palma y palma y me fui. Muchacho, está bien atribulado en mi casa. Y yo decía, no vuelvo. Y no vuelvo más a los servicios de aire libre. Y cuando el Señor me empezó a hablar de que yo iba a ministrar a muchas partes del mundo, yo decía, ¿cómo será eso? Ahora lo estoy haciendo. Y he viajado a muchos lugares, pero ahora estoy llegando a más lugares que cuando viajaba. Y recibo mucha correspondencia de la gente que ha sido edificado con el mensaje. Algunas veces hay personas aquí que no saben apreciar lo que yo le enseño, y sin embargo, gente de afuera lo aprecian y lo aprovechan. Y han cambiado sus vidas y han salido de un sinnúmero de errores. Y me escriben y me agradecen. Gracias a sus enseñanzas he sido libre de tantas, porque debo decir, hay un sinnúmero de sitios donde le ponen unas cargas a la gente y unas ignorancias y unas condenaciones extraordinarias. Ok, vamos nuevamente. Yo creo que no salimos de aquí, a ver. Sí, ya se me acabó el tiempo, pero déjame terminar con esto. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Amén. Ok.
Y él mismo constituyó, él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar, ¿cómo? A los santos. Quiere decir que la responsabilidad nuestra como ministros es perfeccionarlos a ustedes mediante la palabra. Dios no perfecciona mediante el sufrimiento, no perfecciona mediante enfermedades, no perfecciona mediante problemas. Eso es erróneo, diabólico, cuando se le enseña a la gente. A fin de perfeccionar a los santos para la obra de ¿qué? Del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la ¿qué? De la fe. Y del conocimiento ¿de quién? Del Hijo de Dios. Una de mis tareas es enseñarle a ustedes a que ustedes conozcan a Jesús. Ay, pero si yo lo conocí hace 20 años, sí. Tú lo aceptaste, pero conocerlo es otra cosa. Si la iglesia conociera a Jesús, no lo culparía de tantas cosas malas que lo culpan. Ay, Dios te está probando, Dios te está pasando por el trapiche. Ay, ese desierto que Dios te ha traído, eso es para subirte de nivel. Todas esas cosas son disparates. Lo diga quien lo diga. Para perfeccionar, ¿dónde nos quedamos? Al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que Perfecto. a la medida y a la estatura de la plenitud de quién. De Cristo. Ese es el fin nuestro. Ese debe ser el fin del evangelista, ese debe ser el fin del profeta, ese debe ser el fin del pastor. Que ustedes crezcan y conozcan a Jesús y se llenen de su plenitud. Pero enseñándote de que Dios tiene cosas malas para enseñarte, ahí no vas a llegar a ninguna plenitud. Ahí lo que vas a llegar es al cementerio. Los dones nunca deben crear confusión, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Eso está en 1 Corintios 14:33. Búscalo un momentito. 14:33. Pues Dios no es Dios de qué, De confusión. sino de qué, De paz. Como en todas las iglesias. como en todas las iglesias de los santos. Pues antes de explicar los dones, que no me va a dar tiempo hoy, lo dejamos para luego, hay algo que tenemos que aprender. Que hay que prevenir los mal usos de los dones espirituales y el peligro que puede causar el mal uso de los dones llamados espirituales. No todo el que dice, así dice el Señor, así dice el Señor. No todo el que dice, anoche Dios me reveló, ha sido el Señor. Usted tiene que... Y una de las cosas, hay una regla bien fundamental en todo esto. Ninguna revelación, ningún mensaje de parte de Dios puede contradecir la palabra. Ni tampoco puede contradecir nuestra redención. Si una persona te dice, te he puesto esta enfermedad para esto, pues tú dices, no, te equivocaste. Yo soy el cuerpo de Cristo y esa enfermedad no me la puso el Señor. Él me la quita. Amén. Pero no me la pone. Aleluya, amén. Usted no puede recibir algo que ya Cristo llevó. Ay, aleluya, amén. Amén. Gracias, Señor. Y si usted comete una falla, usted se arrepiente y pide perdón, Dios te perdona y no te va a enjuiciar por eso, ni te va a castigar por eso, porque ya Él llevó ese castigo. ¿Ok? Ay, Dios está castigando a la hermana porque la hermana se cortó la pollina. Eso es un disparate. Una de las cosas que tenemos que examinar cuando alguien dice ser usado es que no manifieste orgullo por lo que está haciendo.
porque de todas maneras es Dios a través de él. Los dones no se pueden usar cuando nosotros nos dé la gana. Si los dones fueran nuestros, nuestra posesión, lo pudiera usar en el momento que me dé la gana. Pero los dones son del Espíritu. Y Él los manifiesta a través de nosotros cuando Él quiere. Amén. Yo no puedo ponerme a dar revelaciones aquí sin Él dármela. ¿Me voy a entender? Ni puedo traer profecía porque a mí se me antoje. Ok. Tenemos que ver que no haya engaño, que no haya manipulación. Porque mucha gente usa, así dice el Señor, para manipular, para guiar personas a hacer cosas que ni han estado en su corazón, aunque aparentemente sean correctas. Amén. Ni tampoco alguien te puede decir que haga algo que esté fuera de la palabra. ¿Ok? Tenemos que ver que no haya en el mensajero que diga que está hablando de parte del Señor, que haya desaliento, que en vez de traerte consolación, te traigas desaliento o condenación. Que no traigas divisiones. Búsquese en Tito 3:10. Y otra de las cosas que no debe haber, rebelión. El Espíritu Santo no va a causar rebelión. Tito 3:10. ¿Encontraron? Se ven que nunca han visitado a Tito. Después de Timoteo, que me quita los espejuelos. Ahora bien echarle la culpa a los espejuelos. Después de Timoteo, Okay, ¿qué dice ahí? Tito 3:10. ¿Todavía no lo han encontrado? ¿Qué dice? al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. El hombre que cause ¿cómo es? Divisiones después de una, ¿ok? Y otra amonestación, deséchalo. Sabiendo que tal sea pervertido. Quiere decir que nadie puede traer divisiones. Y eso ha sucedido. Ha habido iglesias que se han partido por la mitad. Cuando alguien en la iglesia se levanta en murmuración contra el líder, después empieza a buscar un grupo y entonces empieza a reunirlos en las casas. Está tratando de crear una división. Y eso no es de Dios. Y así han surgido iglesias de divisiones. Y casi nunca prosperan. He conocido personas que hicieron eso, dividieron una iglesia, formaron otra y después se fueron a pique. Porque eso no es correcto. Tampoco puede haber murmuración, pero tengo unas cuantas escrituras aquí, pero no me va a dar tiempo. Pero quiero que usted búsquese en Santiago capítulo 4 y verso 11 y con esto vamos a terminar. Después seguimos con esto. Antes de entrar en los dones, seguimos con esto. Porque este es más importante que otras cosas. 4:11. Ok. De lo que yo le hablé al principio, de cuando se juzga a los hermanos y nos constituimos juez. Y usted va a notar que muchas de las predicaciones rajatabla son basadas en juicio y condenación. Especialmente más para las hermanas que para otras cosas más. Para que otra persona en la iglesia. Cuando empiezan a hablar de las hermanas, que le dicen Jezabel, que casi hasta le dicen prostituta, y le dicen un sinnúmero de cosas, y las condenan. Y si usted cree que usted se va en el gasto, usted está más...
y todo es amenaza. Eso no edifica. Hoy vi un pastor que se vistió de Batman, de que para atraer a la gente. ¡Wow! Tremendo. Tú sabes, hasta los extremos que llegan. Si vamos a depender de hacer cosas para atraer a la gente y no depender del Espíritu Santo, pues lo que vamos a traer gente a venir a entretenerse, pero no nacen de nuevo. Ok. ¿Qué dice el verso 11? Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura ¿qué? La ley. Y juzga la ley. Cuando dice juzga la ley es que la aplica. Ok. Pero si tú juzgas la ley y tú la aplicas, como querían aquellos aplicarle la ley a la adúltera, no eres hacedor de la ley, sino que juez. Por eso Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Como único puedes apedrearle que esté tan limpio y pueda ser juez y condenarla. Amén. Y usted va a encontrar que la mayoría de las predicaciones, rajatabla, son enjuiciando, condenando a la gente, cerrándole el cielo por cualquier tontería. Yo conocí a uno que hablaba hasta que si alguien se levantaba en la iglesia antes de que el último amén, que si venía justo en ese momento se quedaba. Tú sabes, son estupideces. Son predicaciones de condenación bajo ley. Entonces ponen la salvación de una persona tan frágil que por cualquier cosa tú la pierdes. Si Jesús viene y te coge viendo cualquier cosa en televisión, te queda. Si no vienes los jueves, te queda. Si fuera así, casi la iglesia esta se va a ajustar toda. Tenemos que, por eso cuando somos ignorantes de los dones espirituales, somos vulnerables a caer en muchas falsedades, muchas cosas incorrectas. Amén. Vamos a estar puestos de pie. Después vamos a entrar en descifrar cuáles son los dones, pero yo creo que esto es bien importante antes de entrar en detalle sobre eso. Amén. Y no tenga miedo en juzgar la profecía. La palabra te dice que la juzgues. No la creas por creerla, aunque la diga quien la diga, aunque la diga el pastor, incluyéndome a mí. Usted tiene derecho a juzgar. ¿Ok? Sí, pero juzgue conforme a la palabra. No juzgue la carne tampoco. Porque hay algunos que juzgan así. Ok. Bueno, nos despedimos de aquellos que nos están viendo en sus casas. Be blessed and be happy. Espero que hayan sido edificados. Y ahora, nosotros que estamos aquí, vamos a hacer algo. ¿Te has preguntado qué beneficio hay en ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? El pastor Pedro Cotto te recomienda leer su libro, El Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Disponible en Amazon o escribiendo a nuestra dirección, La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico, 00960, teléfono 787-786-9065.